Oigan, la sociedad ruandesa estaba compuesta por una élite minoritaria tutsi que detentaba el poder. Los hutus, mayoría de la población que ocupaban generalmente una posición social subordinada, y los tuva, el pueblo indígena más pequeño y olvidado. Tras la Conferencia de Berlín de 1884 y 1885, Ruanda quedó bajo el dominio alemán. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió sus colonias y la Sociedad de las Naciones entregó la administración de Ruanda a Bélgica. Entre 1933 y 1934, los belgas introdujeron documentos de identidad que clasificaban oficialmente a la población como Hutus, Tutsis y Tuva, situación que profundizó el resentimiento de muchos Hutus hacia una élite Tutsi percibida como privilegiada por el poder colonial. Los belgas también adoptaron y difundieron una teoría pseudocientífica según la cual los Tutsis eran descendientes de pueblos caucásicos más cercanos a los europeos, lo que los hacía más aptos para gobernar. A finales de la década de 1950, la política belga cambió al ver crecer las tensiones y presiones por la descolonización. Bélgica dejó de respaldar principalmente a la élite Tutsi y comenzó a apoyar a dirigentes Hutus, facilitando un cambio en el equilibrio político durante el proceso de descolonización. Pero entre 1959 y 1961 estalló la Revolución Ruandesa, que ya venía cocinándose desde mediados de la década, donde los Hutus comenzaron a enfrentar, asesinar y expulsar a los Tutsis, cerca de 300.000, los cuales tuvieron que exiliarse en Uganda, donde años después nacería el Frente Patriótico Ruandés, liderado por exiliados Tutsis. En 1962, Ruanda obtuvo su independencia de Bélgica. Los Hutus conservaron el poder y reprodujeron una discriminación generalizada contra los Tutsis, excluyéndolos de puestos de responsabilidad e imponiendo cuotas educativas. Por otro lado, los sectores nacionalistas Hutus comenzaron a sostener que eran una raza superior, gracias a la interpretación de la hipótesis amítica, según la cual los Tutsis eran considerados extranjeros en Ruanda. Esta creencia fue propiciada por Alemania y posteriormente por Bélgica. El 1 de octubre de 1990, el FPR, liderado por los Tutsis, lanzó un ataque contra Ruanda desde Uganda, lo que dio inicio a la guerra civil. Muchos ruandeses fueron desplazados, generando una ola de inseguridad y miedo. Este miedo se usó para presentar a todos los Tutsis, independientemente de su afinidad al FPR, como enemigos del Estado. Los Hutus que se pronunciaron en contra también fueron tachados de traidores. El 4 de agosto de 1993 se firmaron los acuerdos de Arusha, donde el gobierno encabezado por el presidente Habyarimana y representantes del FPR acordaron el cese al fuego, compartir el poder, integrar sus ejércitos y crear un gobierno transitorio. Sin embargo, los acuerdos pronto comenzaron a incumplirse y en octubre llega la misión de paz de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda, dirigida por Romeo Dallaire, enviado para supervisar el cumplimiento de los acuerdos. A finales de 1993 e inicios de 1994, los partidos extremistas Hutus bloquean la formación del gobierno de transición, mientras que las milicias Interahamwe, fuerzas paramilitares de los Hutus, continuaban entrenándose. También hubo distribución de armas y crecimiento de la propaganda de odio, reproducidas mayoritariamente a través de la radiotelevisión libre de Smile Collins. No sé si se diga de esa forma. La teoría mítica fue utilizada por la propaganda extremista para incitar el genocidio. Durante los meses y semanas previos al inicio de las matanzas, se elaboraron listas de los posibles objetivos Tutsis y Hutus moderados, y se acumularon armas, incluidas machetes, que serían utilizados durante el genocidio. En enero, Dallaire envió un fax, famosamente conocido como el Genocide Fax, a la ONU, declarando que un informante le había revelado planes para exterminar a los Tutsis y los lugares donde tenían las armas clandestinamente, pero la ONU no autorizó ninguna acción. El 6 de abril de 1994, el avión del presidente Juvenal Habyarimana es derribado. Sobre esto existen diversas teorías, siendo una de ellas un operativo de falsa bandera. Ese mismo día comienzan los asesinatos sistemáticos y el genocidio. Tanto Hutus moderados como Tuvas y Tutsis fueron víctimas de violencia masiva, tortura y violación durante el genocidio. Sin embargo, según la Convención de las Naciones Unidas de 1948 para la prevención y la sanción del delito de genocidio, solo fueron atacados por su identidad étnica los Tutsis, dando como resultado que los Hutus y Tuvas fueran víctimas de violencia no genocida. Fueron 100 días donde entre 800.000 y 1.000.000 de personas, mayoritariamente Tutsis, además de miles de Hutus moderados y miembros del pueblo Tuva, fueron asesinados. Se estima que a mediados de mayo ya habían muerto entre 500.000 y 700.000 personas. Esto significa que la rapidez de las matanzas superó a las del Holocausto.
Y a diferencia de la eficacia centralizada en el Holocausto o el genocidio de Camboya, las matanzas de Ruanda dependieron más de individuos que ejecutaban órdenes y del uso de armas rudimentarias. A menudo esto significa que las víctimas conocían personalmente a sus agresores. A mediados de mayo la violencia también comenzó a disminuir y el FPR fue recuperando gradualmente importantes zonas del país y en julio expulsó al gobierno de turno poniendo fin al genocidio en todo el país el 15 de julio de 1994. A propósito, el 4 de julio es el Día de la Liberación de Ruanda, que conmemora la toma de Kigali por el Frente Patriótico Ruandés y el fin del régimen genocida. Un último dato, hacer justicia a los responsables del genocidio fue inmensamente difícil. El sistema judicial de Ruanda estaba totalmente colapsado. Un tercio de los jueces o habían huido del país o habían sido asesinados. También se creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda por parte de la ONU, donde acusaron a 93 personas y condenaron a 62. ¿Y vos encontrás comportamientos similares en la actualidad?